Bienvenidos a todos. En el capítulo de hoy hablaremos del capítulo 5 del libro Ingeniería e Ingenieros del Perú, el cual está basado en el periodo de 1933 a 1944. Bueno, ahora les voy a hablar sobre el resumen del capítulo llamado El mundo minero, las carreteras, la obra pública y el arquitecto peruano. Aquí en este capítulo se analiza el contexto de recuperación económica en el Perú a partir de 1933, destacando principalmente el resurgimiento de la minería, que se convirtió en un motor importante de exportación, impulsada por la subida de precios de los metales. Aquí la producción minera, especialmente de zinc y oro, creció significativamente durante la década de 1930. También hubo un surgimiento empresarial con el ingreso de nuevas compañías, que muchas de ellas eran extranjeras, pero también contaban con participación de capitalistas locales. Aunque las empresas extranjeras aún dominaban, no desplazaron totalmente a las nacionales. Además, se impulsó la construcción de carreteras y obras públicas bajo el primer Plan Nacional, enfocándose en la integración del país. La longitud de las carreteras aumentó considerablemente entre 1929 y 1944. También se mejoró la infraestructura urbana en Lima con proyectos como la carretera central, el asfaltado de avenidas principales y la expansión de zonas residenciales. También se menciona que estas obras estaban conectadas con demandas de modernización y democratización, y con una política estatal más activa en sectores como salud, educación y defensa. Y finalmente se destaca el crecimiento de la arquitectura moderna, con publicaciones como El arquitecto peruano en 1936, promoviendo una visión moderna del diseño urbano. Arquitectos como Fernando Belaúnde Terry emergen en este periodo con propuestas innovadoras. En el capítulo 5.1b, el cual habla sobre la industria eléctrica, la radiodifusión y los teléfonos, es donde durante los años 30 y 40 el Perú avanzó en infraestructura eléctrica y radiodifusión y telecomunicaciones, impulsado por el Estado y capital nacional. Se construyó la central hidroeléctrica de Cayahuanca, inaugurada en 1938, parte de un plan para aprovechar recursos hídricos. La demanda de servicios eléctricos llevó a proyectos como el del Mantaro. La radiodifusión comenzó con la estación OAX en 1926 y para 1944 había muchas emisoras. Se modernizó el servicio telefónico con centrales automáticas y aumentaron las líneas telefónicas, lo que requirió formar técnicos. El teléfono y la radio se volvieron esenciales en la vida urbana. Sobre el subtítulo C, que dice lo siguiente, se va a hablar, ¿no?, acerca de la vida social, la política, las huellas de los ingenieros en el territorio nacional. Bueno, empezando por un breve resumen de este texto, que es corto. Bueno, se habla más o menos de los años 30 a los 40, en el que se habla de la ingeniería en el Perú y el enfrentamiento al estancamiento con enfoque tradicional que había en la minería, en construcciones civiles. Y bueno, las tecnologías y metodologías eran limitadas, sin innovaciones destacables. También, bueno, a pesar de todo ello, se puede hablar de algo bueno, que fue la creación de la Unión Sudamericana en asociaciones de ingenieros, la USAI, fundada en 1935 y tuvo participaciones de 5 países, entre ellos Perú, el cual promovió convenciones y el Día del Ingeniero Sudamericano. También algunos ingenieros generaron relevancia en la sociedad peruana,
Por ejemplo, se da el caso, ¿no?, de 1935, en la cuales 14 ingenieros fueron reconocidos por el municipio de Lima por su labor profesional. Y en el 39, 20 ingenieros fueron electos al Parlamento. Se eligieron 8 senadores y 12 diputados, representando a diversas regiones del Perú, las cuales destacaban las figuras de Ricardo Tizón y Bueno, que ya hablamos anteriormente, Antúnez de Mayolo. Ellos fueron los más destacados, ¿no? Y bueno, también se habla de una huella territorial, el legado que dejaron los ingenieros, aquellos que trabajaron en las minas, carreteras y zonas remotas, las cuales eh, obtuvieron experiencias únicas y dejaron marcas perdurables. Por ejemplo, Mario Samame y también el ingeniero Jesús Maravilla. Y bueno, se da una urbanización de ingeniería en Lima y se homenajeó a la profesión cerca del nuevo campus universitario, que fue construido en 1943 a 1945. Durante la primera mitad de los años 40, la Escuela de Ingeniero vivió transformaciones importantes. Desde 1940 se fortalecieron sus relaciones con el Estado, logrando mayor autonomía educativa y financiera, gracias a la Ley Orgánica de Educación de 1941. Durante el gobierno del presidente Prado, se aumentó la subvención estatal, lo que permitió mejorar la infraestructura y apoyar nuevas áreas de la ingeniería como ingeniería sanitaria y aeronáutica. Además, se construyeron nuevas aulas y pabellones. El director Enrique Larosa fue clave en este proceso. Viajó a Estados Unidos en 1942 para conocer el sistema universitario, influenciándolo así en las reformas educativas locales. Entre 1940 y 1945, el número de estudiantes aumentó rápidamente y surgieron movimientos estudiantiles como el CI, que expresaron inquietudes reformistas. Estos movimientos mostraban una creciente conciencia política y crítica entre los estudiantes, lo que reflejaba el nuevo contexto social y económico. En 1943 fue nombrado director Alfredo Mendiola, marcando el inicio de una etapa más crítica hacia el régimen. En 1944, los estudiantes participaron en huelgas universitarias, evidenciando el inicio de un cambio en la visión del rol estudiantil y el sistema educativo. Bueno, hablando sobre el Centro de Estudiantes de Ingeniería, también conocido como el CEI, y sobre esto hablando también sobre el protagonismo que va a tener este nuevo centro, y cómo se va a ir asomando a través del tiempo, vamos a hablar en el contexto de por los años 1940, que va a ser el año en el cual se va a fundar el CEI. El CEI o el Centro de Estudiantes de Ingeniería se va a fundar en este año. Motivado que prácticamente esto se va a crear motivado con el nuevo contexto político. Siempre va a ser siguiendo el contexto en el cual el Perú, el país estaba atravesando, ¿no? En este caso era netamente político. En el activismo universitario, no solamente universitario, sino que de otras instituciones, no solamente la Escuela de Ingenieros, el ejemplo también de la agronomía, se va a ver muy involucrado a eso. En este nuevo grupo se va a ver, va a venir siendo impulsado, va a impulsar la revista que en ese tiempo se llamaba Ingeniería y generalmente va a promover los reclamos, ciertos reclamos, tales como como el cambio curricular que va a haber en la arquitectura, que eso va a pasar 2 años después, en el año 1942. Lo cual, obviamente, esto va a ser un reflejo de lo que está pasando en la sociedad, que es el reflejo del despertar político y también el despertar social estudiantil. Los estudiantes están entrando más, no solamente enfocándose en el estudio, sino que también en la parte política de lo que estén estudiando. Eh, Pese a que la revista Ingeniería no tiene mucho tiempo de vida, o sea, va a durar poco, va a dejar una marca muy importante, ya que muchos líderes que fueron parte del centro, del CEI, luego van a destacar en distintas áreas como la docencia, la política, hasta incluso el área empresarial. Entonces va a dejar una buena huella. También se va a recordar con cierta admiración a cada profesor que hubo durante esta época. Van a tener un buen nombre y un buen legado que van a dejar. Estas influencias, van a perdurar a pesar de todas las reformas institucionales que han podido ocurrir posteriormente.
Ahora les voy a hablar sobre los aspectos positivos sobre el mundo minero, las carreteras, las obras públicas y el arquitecto peruano. En primer lugar, hubo una recuperación económica gracias a la minería. A partir de 1933 se reactivó fuertemente la minería, especialmente del oro y del zinc. También hubo un aumento notable en la producción minera nacional. Eh, También hubo un incremento en la infraestructura vial. Se da la ejecución del primer Plan Nacional de Carreteras. También se da el crecimiento del número de kilómetros de carreteras de tránsito y también se mejora la conectividad del país, especialmente entre costa y sierra. También hubo una intervención activa del Estado en las obras públicas. Hubo un mayor rol del Ministerio de Fomento y otras instituciones en la planificación e infraestructura. También hubo una vinculación entre desarrollo económico, modernización y políticas estatales. Y por último, hubo un avance urbano y modernización de Lima. Hubo expansión de barrios residenciales como Jesús María y zonas cercanas a Miraflores. Y también hubo asfaltado de avenidas importantes como Lima a La Oroya y la Panamericana. Seguimos con los aspectos positivos de la industria eléctrica, radiodifusión y los teléfonos. La modernización e industrialización. Se impulsó el desarrollo de infraestructura clave como la central hidroeléctrica de Cayahuanca. Participación nacional. El involucramiento de capital y mano de obra peruana. La visión a futuro. Los proyectos energéticos se planifican con visión a largo plazo. El desarrollo de nuevas industrias. Nace la industria de la radiodifusión, que tiene un gran impacto cultural y comunicacional. La formación técnica nacional. Se destaca la importancia de formar profesionales técnicos e ingenieros en instituciones peruanas. La integración de tecnologías. La electricidad, la radio y el teléfono se integran al estilo de vida urbano. Se puede destacar ciertos aspectos positivos. Por ejemplo, volviendo a recalcar, ¿no? El, bueno, esta representación nacional que se dio, ya que se eligieron a 20 ingenieros al Parlamento en 1939, demostrando así la influencia en la toma de decisiones a nivel nacional y regional que iban a tener ellos. También se destacaron figuras como Santiago Altúnez de Mayolo, de Ancash, Ricardo Tizón y Bueno, en Lima, quienes combinaron sus experiencias técnicas con servicio público. Bueno, también lo que ya mencioné acerca de las formaciones o ¿cómo se dice? Y la fundación de la Unión Sudamericana en 1935. Esto fue muy bueno porque fomentó la colaboración en innovaciones, en estándares técnicos con otros países. Se da también, destacan estos ingenieros de Mario Samami, Jesús Maravi, quienes fueron ya reconocidos por trabajar en ciertos pueblos reconocidos décadas después, mucho después de sus fallecimientos, en comunidades mineras, rurales, por su labor que ejercieron. Se da las reformas técnicas, porque se da una reforma técnica porque a pesar del atraso inicial que se dice en el texto que hubo en ingeniería mecánica, eléctrica, la llegada del experto del experto de Gerard Unger en 1946 impulsó la especialización y el diseño. Y también, bueno, el municipio de Limia premió a ingenieros en 1935 por su labor profesional, visibilizando su importancia en el desarrollo humano.
Los aspectos positivos de esta parte del texto es que se fortaleció la relación de la Escuela de Ingenieros y del Estado. Esto logró una mayor autonomía gracias a la Ley Orgánica de Educación en 1941. A su vez, esto permitió mejoras en la infraestructura, mayor subvención económica y la creación de nuevas especialidades, como la ingeniería sanitaria y la ingeniería aeronáutica. También se promovió la formación académica con iniciativas como el viaje del director Enrique Larosa a Estados Unidos. Además, se fundó un centro de estudiantes de ingeniería que reflejaba una creciente participación estudiantil. Bueno, hablando sobre los aspectos positivos que el CEI o el Centro de Estudiantes de Ingeniería pudieron tener, el principal creo que es la fundación de esto, ¿no? La fundación del CEI en el año 1940, ya que esto fortalecía no solamente el aspecto político, sino que también fortalecía la organización estudiantil en sí. Y obviamente eso beneficiaba demasiado a los estudiantes y no solo a los estudiantes, sino que también a veces a los maestros. La publicación de la revista Ingeniería, también ya que esto va a ser un reflejo de de la sociedad o de lo que se vivía, del mundo estudiantil, se podría decir, de la vida, el pensamiento de los alumnos. Va a ser un reflejo y una buena manera de poder expresar lo que pensaban mediante una revista, ¿no? Informar. En otro aspecto positivo es el cambio que hubo respecto al curricular en la Facultad de Arquitectura ya en el año 1942, ya que esto fue impulsado gracias al reclamo de los estudiantes. Entonces, eso era una muestra de que todo lo que los estudiantes podrían reclamar o exigir se cumplía si es que había perseverancia. También la formación de líderes estudiantiles puede ser otro aspecto, ya que honestamente no solamente los destacaba en su vida personal, sino que también en su vida profesional y también en la vida política, ya que los metía en todo este aspecto político. Y como último punto positivo puede ser la presencia de ciertos profesores destacados, ya que estos profesores van a influir positivamente en la formación, tanto académica como en la formación personal de cada alumno. Ahora les voy a hablar sobre los aspectos negativos, sobre el mundo minero, las carreteras, las obras públicas y el arquitecto peruano. En primer lugar tenemos es que hubo una dependencia de capital extranjero en la minería. Aunque hubo participación de empresarios peruanos, las grandes empresas mineras seguían bajo control extranjero. Estas compañías dominaban sectores estratégicos y los depósitos más importantes del país. También hubo una desigualdad en la distribución de beneficios. El crecimiento económico beneficiaba principalmente a las élites empresariales y extranjeras. Persistía una fuerte concentración del capital en pocas manos. También hubo problemas urbanos derivados a la expansión. La urbanización acelerada en Lima no siempre fue acompañada de planificación adecuada. También surgieron tensiones por el crecimiento de barrios nuevos sin suficientes servicios públicos. Ahora los aspectos negativos de la industria eléctrica, la radiodifusión y los teléfonos. Como primer punto tenemos a la dependencia tecnológica del extranjero, ya que gran parte de la maquinaria, el equipamiento y el diseño de las centrales provienen del exterior. La centralización en Lima. Muchos de los avances se concentran en la capital. La influencia extranjera en empresas estratégicas. La adquisición de acciones de la Compañía Peruana de Teléfonos por parte del ITT evidencia un grado de control extranjero en sectores clave. La brecha social. Aunque hay avances técnicos, estos beneficios pueden haber tardado en llegar a zonas rurales o clases populares. El impacto ambiental no mencionado. Aunque se habla del aprovechamiento de recursos hídricos, no se mencionan los posibles impactos ecológicos de estas construcciones. Se hablará por último de los aspectos negativos de esta parte del texto. Mm, Bueno, se puede decir que la formación en la Escuela de Ingenieros seguía centrada en minería y construcción civil, sin adaptarse a nuevas demandas industriales. Se da también la ingeniería mecánica eléctrica, se dice en el texto que carecía de enseñanza en diseño, lo que limitaba a las innovaciones. Y no fue gracias a Göran Ungar que modernizó este campo,
Se dice también que las construcciones eran escasas en Perú. Bueno, las constructoras peruanas que ejercían construcciones eran escasas y las tecnologías que empleaban eran obsoletas y no había capacidad para competir con otros países. Tenían unas metodologías anticuadas también, ya que se menciona que no había nada nuevo en técnicas o herramientas, lo que ralentizaba proyectos y las eficiencias. Aunque hubo ingenieros, ¿no? En provincias, la mayoría de oportunidades y los reconocimientos que se dieron se concentraban en la capital, dejando de lado a otras regiones en desventaja. Y bueno, los esfuerzos por construir carreteras, que se dice que también hubo, ¿no? En el texto, muchas zonas rurales mineras, mm, no contaban con carreteras, estaban aisladas gracias a ello y no tenían servicios básicos. Sus servicios básicos eran precarios. Y bueno, se dice, ¿no? De que también el progreso que había, ¿no? Respecto a la ingeniería en el Perú dependía de figuras aisladas como Unger o el túnel de Mayolo, sin políticas estatales sostenibles para modernizar la profesión. Y también, bueno, desde mi punto de vista se puede decir que los ingenieros que tenían ya más edad, como Díaz Canseco, Tizón y Bueno, y ya tenían experiencia relevante. Y bueno, de acá se resalta, ¿no? De que los más jóvenes debían aprender, ¿no? En el terreno. Y aquí lo malo es que no tenían, bueno, yo creo que no tenían suficiente apoyo formativo, ¿no? Y eso es malo, un aspecto un poco negativo. Y bueno, por último, aunque algunos ingenieros fueron recordados, como ya les mencioné, como Mario Samame, en sí no hubo sistematicidad para documentarlo, para preservar sus contribuciones físicamente, relegándolas simplemente a un relato anecdótico de aquellas ciudades, aquellas comunidades rurales que habían. Sin embargo, también hubo aspectos negativos. A pesar de los avances, la Ley 9359 prohibía el movimiento estudiantil, lo que generó conflictos y tensiones. El CEI fue percibido como una amenaza por su postura independiente, y surgieron protestas y huelgas como la de 1944, que evidenció el malestar frente al sistema educativo. Aunque se dieron mejoras materiales, todavía no se cuestionaba profundamente las estructuras tradicionales de la universidad. Con respecto al CEI o el Centro de Estudiantes de Ingeniería, podemos hablar sobre que pese a que tuvo un buen recibimiento este centro, eh, tuvo una baja participación, se podría decir, de los estudiantes eh, antes de que hubiera todo esto, ¿no? O sea, los estudiantes al inicio no estaban muy comprometidos, pero obviamente con el paso del tiempo sí. La revista Ingeniería, pese a que tuvo un impacto grande, un aspecto negativo es que su duración fue muy corta, o sea, no duró mucho tiempo existiendo esta revista. Otro aspecto negativo puede ser la reforma que se vivió, ya que pese a que hubo todo el movimiento y todo, hubieron bastantes avances que fueron eliminados o borrados que habían sido creados recientemente, entonces eso fue un problema y tuvo un impacto muy negativo pues en los estudiantes y todo el alumnado. También los cambios académicos fueron muy limitantes, muy limitados por todas las nuevas políticas y todo lo que hubo, entonces eso también fue un aspecto.
Y finalmente, otro aspecto negativo podría ser la falta de la continuidad del activismo estudiantil, ya que si bien es cierto al inicio empezaron todo bien, con el paso del tiempo fue disminuyendo, como al inicio, ¿no? Que no muchos estudiantes participaban en eso, entonces eso fue algo negativo en cuanto a todo relacionado a lo del centro de estudiantes de la ingeniería.